Pedro Sánchez vuelve a inclinarse, a arrodillarse ante Carles Puigdemont. Adopta un tono casi infantil, como quien intenta disculparse tras una travesura, admite errores y anuncia más concesiones a los independentistas desde la televisión pública en Cataluña. Una humillación difícil de superar. ¿Y para qué? Bueno, pues para nada, porque este arrepentimiento no le ablanda el corazón a Junts, que se ve más envalentonado y ya no da crédito a las palabras de Sánchez, y de hecho mantienen el bloqueo y elevan aún más la presión, reclamando todo lo pendiente, incluso el regreso inmediato del prófugo de la justicia a España. Un episodio que evidencia algo elemental. Cuando uno decide apoyarse en socios de otra ideología que exigen sin límite y condicionan cada movimiento, el precio del poder se dispara y la autoridad, en este caso del presidente, se diluye, y todo por 7 votos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. La actividad judicial y política siguen completamente entrelazadas y apenas pasa un día sin que les contemos algún nuevo movimiento que pone contra las cuerdas a los políticos, especialmente estos últimos días del PSOE y del Gobierno. Hoy la Audiencia Nacional ha dado un paso más. Ha requerido al PSOE que entregue toda la documentación de los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2014. Y atención, porque ya no se limita a Ábalos y Koldo como al principio, sino que la exigencia abarca a todos los cargos, trabajadores y hasta el propio presidente del partido, sin distinción. Laura Zembranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Nos recordemos que el presidente, en la Comisión de Investigación en el Senado, ya dijo que él en alguna ocasión había cobrado dinero en efectivo. Sí, esos pagos en efectivo, sean pequeños o grandes, tendrán que ser entregados también ahora. Hacemos memoria. La semana pasada, el 26 de noviembre, les contábamos que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, reclamaba al PSOE un listado detallado de los pagos en efectivo realizados en Ferraz y sus justificantes, y daba 10 días de plazos para entregar toda esa documentación. Nos referimos en especial a los sobres que manejaban Ábalos o Koldo. Pues bien, el PSOE ha pedido una aclaración sobre lo que se pide y el juez hoy precisa, quiere todos los movimientos, todos los pagos en efectivo, tanto los de Ábalos y Koldo como los del resto, entre los que estarían también los de Pedro Sánchez. El PSOE confirma que no tiene ningún problema en entregarlo. Y relacionado con el caso Cerdán, hoy han declarado en el Tribunal Supremo varios miembros de Acciona, entre ellos el exdirector Justo Vicente Pellegrini y su subordinado Tomás Olarte. Pellegrini ha confirmado que mantuvo alguna reunión con Santos Cerdán, pero enmarcadas dentro de un contacto habitual con agentes sociales. Y ambos han negado el pago de comisiones del 2% a Servinavar, empresa en parte propiedad de Santos Cerdán. El juez Leopoldo Puente ha acordado aplicar medidas cautelares que ya reclamaba la Fiscalía Anticorrupción. Tendrán que comparecer cada 15 días en un juzgado, se les retira el pasaporte y se les prohíbe salir de España. Bueno, vamos ya con una de las frases más analizadas y comentadas en las últimas horas, que es la que ayer pronunció Pedro Sánchez cuando le preguntaron por su relación con José Luis Ábalos. Era un gran desconocido, dijo, en lo personal, así se lo espetó a la periodista Gemma Nierga. Hoy la vicepresidenta ha querido explicar lo que quiso decir el presidente. Sí, como ya hemos visto en otras ocasiones, después de una entrevista del presidente, vienen las aclaraciones de sus palabras por parte de sus ministros. María Jesús Montero comparaba el conocimiento personal que podían tener de Ábalos con el que puedes tener de un vecino tuyo. El sentido de sus palabras iba en la dirección de que realmente, por mucha intensidad que uno tenga en la vida profesional, en el contacto profesional, con compañeros, con subordinados, con los jefes o con otras personas, al final se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce. Y yo creo que eso es lo que quiso decir el señor Sánchez, como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso.
Bueno, luego le preguntaría a los contertulios si es comparable la relación de Pedro Sánchez con Ábalos con la que ustedes mismos puedan tener con sus vecinos, por muy bien que se lleven. Bueno, son muchas las imágenes de actos de partido, personales y de viajes oficiales en las que aparecen Sánchez y Ábalos. Al fin y al cabo, bueno, pues trabajaron codo a codo muchos años y se llamaban incluso por teléfono a diario. Hoy el PP ha publicado una de esas fotografías. Si se trata de una publicación bajo el título Mucho delito en una sola foto. El Partido Popular la sube a sus redes en pleno escándalo por Paco Salazar y los testimonios que les contábamos ayer. Y es que en esta imagen están salpicados por diversos escándalos, además del propio Salazar. Vemos a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán o a Begoña Gómez. En la foto salen junto al presidente Pedro Sánchez. Y hoy precisamente el hijo de Ábalos en OK Diario relata novedades sobre la relación que tenía Sánchez con su padre. Se genera un vínculo muy fuerte. El presidente yo creo que decide, bueno, retomar, no sé qué relación, pero sí que lo llama a Moncloa, pues para decirle que lo echa de menos, que echa de menos su criterio político, su visión, y que realmente, pienso yo que no encontró un sustituto de mi padre en su equipo, ni anterior ni actual, y pensaba, pues, de alguna manera, recuperar a mi padre, ¿no? Bueno, ya tantas acusaciones estos días de Ábalos y Koldo al presidente con asuntos relacionados con la corrupción, incluso la intermediación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa con una supuesta recompensa, según han deslizado ambos. Hoy les hemos querido preguntar a ustedes cómo debe reaccionar el presidente ante toda esta situación. Laura. Sí, ante tanta acusación les hemos preguntado si debería Pedro Sánchez presentar una querella contra Ábalos y Koldo. Pues vamos a ver qué opinan ustedes. 2 de cada 3 creen que sí, que debería hacerlo. El otro 33% de momento opina, como ha dicho el propio presidente, que de momento no contempla ninguna acción de este tipo. Bueno, pues de momento ahí está parado. No, ya dijo ayer que no quería entrar en una espiral de temas jurídicos el presidente. Y vamos con otro asunto, porque hoy hemos conocido una macroencuesta muy preocupante sobre la violencia contra la mujer, con un resultado, la verdad, espeluznante. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia machista física, sexual, económica o psicológica en algún momento. Lo ha presentado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que obviamente se le ha preguntado por el caso Francisco Salazar, el exasesor de Pedro Sánchez, acusado de acoso sexual por varias trabajadoras de la Moncloa. Y justo hoy el diario.es revela que el PSOE ha contactado ahora sí con las denunciantes 5 meses después de que estallara el escándalo y después de que este mismo medio publicara que en todo este tiempo nadie del partido se había puesto en contacto con las víctimas ni se había abierto ninguna investigación interna. Sí, es que una vez más el Gobierno parece que reacciona cuando trascienden las noticias en los medios. De hecho, los comportamientos de Paco Salazar hoy han sido condenados tanto por el Partido Popular como por la ministra de Igualdad, por Ana Redondo. Son comportamientos asquerosos, deleznables, que no tienen cabida en un partido político, en ningún partido político y menos en el Partido Socialista Obrero Español. Yo es que no tengo palabras para describir esto. No tengo palabras para describir, si yo viese a un compañero mío haciendo este tipo de cuestiones, generar miedo entre compañeras mías y yéndome a comer con él. Como si no pasara nada y que mi partido intenta borrar esas denuncias. Bueno, se refería Esther Muñoz a unas imágenes publicadas en algún medio de comunicación en el que estaba Pilar Alegría comiendo con Paco Salazar en un restaurante en Madrid hace una semana o 2. Bueno, vamos a presentar ya a los contertulios que me acompañan esta noche. Luis Miguel Torres, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Blanca Velasco, buenas noches. Buenas noches. Laura Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Laura, ¿cómo es posible que un partido como el PSOE y un gobierno que se define como el más feminista de la historia haya querido, de alguna forma, tapar este escándalo que además ha tenido origen en la Moncloa? Yo sinceramente no lo entiendo, no entiendo esa falta de reflejo del Partido Socialista, que considero que es impropia en un partido que, como bien dices, se erige como defensor de las mujeres y que además no está protegiendo a sus propias mujeres, o sea, a las del partido, las que trabajan, las subordinadas en este caso de Salazar, y sinceramente no me cuadra nada absolutamente de lo que está ocurriendo, porque, como comentabas, en esos canales aparecían las denuncias de varias trabajadoras, de repente desapareció, en 5 meses, 6 meses
no se ha hecho absolutamente nada. Hablan de errores informáticos y yo me pregunto si son los mismos que fabricaron las pulseras antimaltrato. O sea, porque estamos hablando también de fallos informáticos. Con la seguridad de la mujer, sobre todo con el respeto a la mujer, no se puede parapetar uno en un fallo informático o en que el canal no ha funcionado. Porque si estos canales se habían establecido precisamente para cuidar y sobre todo asegurar la integridad de las mujeres y que puedan trabajar sin miedo, sinceramente ha fallado el protocolo de acoso sexual del Partido Socialista. Y sobre todo porque está demostrando una vez más el PSOE esa falta de reflejo que yo no entiendo a qué obedece. No sé si quieren ocultar, si es que no reaccionan a tiempo, no me lo puedo explicar, pero una vez más las mujeres, y en este caso... O quizá dependa de que el agresor sea una persona muy cercana al presidente, una persona que tenía mucho poder dentro del Partido Socialista y de alguna forma han querido eclipsarlo, taparlo. Claro, poder tiene, desde luego, porque Salazar no hubiera hecho todo lo que ha hecho sin no ser la persona que es y sin no haber estado en el puesto que está, porque ha pasado de ser alcalde de Montellano, con todo los respeto, por supuesto, a ser una persona muy cercana al presidente del gobierno. Yo muchas veces lo pienso, ¿no? Y cuando se habla, no, es que yo a Paco no lo conocía, es que yo a este Paco no lo conocía. O como decía ahora la ministra Montero, yo sinceramente, yo no sé si es que tengo un radar, yo creo que lo tenemos todo. Cuando vamos por la calle y nos encontramos con una persona en concreto, digo un hombre en este caso, pero con una persona en concreto, que parece un baboso, tú lo ves de lejos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú estás trabajando pues con un baboso. En este caso es mucho peor porque era un trabajo constante, diario, el que sufrían estas trabajadoras. Claro. Franca, si no es por el diario.es, que es el que preguntó por este caso y es que hizo saltar las alarmas, ¿qué hubiera ocurrido con estas denuncias? Pues que como tenemos un escándalo detrás de otro últimamente, bueno, últimamente y siempre, porque si no es una cosa es la otra, probablemente se nos habría olvidado, porque ha pasado un tiempo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Laura. Es bastante incomprensible que esas denuncias que ya salieron a la luz hace tiempo hayan desaparecido misteriosamente, no sabemos por qué. Pero no estoy de acuerdo con lo que decía Laura, lo último, que él ha podido hacer esto, por supuesto, por el puesto en el que se encontraba. Abuso de poder. Sí, bueno, pero no es abuso de poder. Eso es en esta ocasión y por primera vez sin que sirva como antecedente. Estoy totalmente de acuerdo con el apelativo que ha utilizado hoy Feijóo. O sea, este señor es un guarro y seguro que lo era también antes de estar en el puesto en el que estaba últimamente, en el ayuntamiento o donde fuera. Yo no sé si a esto se los ve de lejos. Hay algunos a los que se ve, otros no, pasan desapercibidos. Y a mí, de todo lo que hemos escuchado en la noticia, lo que me pone los pelos de punta, pero creo que es evidente, es esa macroencuesta de que 1 de cada 3 mujeres hemos sufrido algo de esto, o bien en el plano personal o en el plano profesional o incluso por la calle. Porque yo no sé tú, Laura, pero yo sí que lo he sufrido. Y hay veces que es de la persona que menos te esperas. Alguien muy cercano, a veces abuso de poder, a veces compañeros o a veces incluso amigos, aparentemente amigos que son... En todo caso, esto no escuda la actuación que creo que... Por eso hay que ser ejemplar, hay que ser ejemplar en este tipo de cosas. Hay que ser ejemplar en todos los ámbitos, en el profesional, en el político, en el plano de amigos, y resulta que no es así, y las encuestas lo cuentan, pero todas lo sabemos. Y eso es lamentable. Sí, la verdad que sí. Por cierto, Paco Salazar también ha cobrado sobres con dinero en efectivo de Ferraz. Lo tiene todo este señor, ¿eh? En fin, esto lo publicaba hoy también un medio. Luismi, ¿qué te parece de esta historia? Bueno, a mí lo primero que me parece es que es un guarro, efectivamente. Yo en esa conversación que tenían Laura y Franca sobre si se los ve venir o no, yo creo que a los que se ve venir posiblemente sean, pues eso, a los que ves venir. El drama es, y alguien que hace este tipo de cosas ya se cuida bastante de que tampoco lo se publique en todo el departamento. Lo sufren las mujeres que lo sufren y lo sufren muchas veces de una manera callada. A mí lo que me parece luego grave de todo el episodio, bueno, me parece grave en sí lo que ha pasado. Me parece grave que en el momento en el que el tema está en el foco nos llevemos todas las manos a la cabeza
pero en cuanto baja el foco nos olvidemos del tema, porque yo no sé si ha habido un ánimo o no de hacer la investigación, pero a mí me parece que como ya no estaba en el foco informativo, a otra cosa mariposa. Hombre, lo curioso, Luismi, es que esto no se ha investigado, no se ha hablado con las víctimas, hasta que ayer el diario.es hace esta pregunta, habla con la dirección del partido y ayer mismo empiezan a investigar y a hablar una a una con las víctimas. Hay cosas claro que intención políticamente, había. a mí hay cosas que políticamente sí me parecen deleznables. Y es que este señor, una vez que sale de Moncloa, cree una consultora y haya instituciones del Partido Socialista que contraten con esa consultora. El Partido Socialista de Cataluña, por ejemplo. Y me parece grave. O sea, tú puedes no haber hecho una investigación, pero si tienes un mínimo interés por lo que ha pasado con una persona que se ha sentado a tu lado 1000 veces, te preocupas y dices, y a ver esta denuncia, ¿y quién? Y tal, no sé qué. ¿Qué pinta Pilar Alegría cenando con este guarro? Eso, por muy personal que sea, o sea, por muy historia de no es que somos amigos intimísimos y tal, y tengo derecho a cenar con quien me dé la gana. Chica... No, Pilar Alegría en los primeros momentos, cuando ya se empezaba a rumorear esta noticia, recordar que eso fue en el Congreso, a las puertas del propio Congreso, no lo sabía. ella habló de que era una persona íntegra, hablaba de Paco, ahora ya habla de Francisco... Ahí no lo sabías, tú tienes el beneficio de la duda y dices, bueno, en el día en el que ahí había denuncias en el canal interno del Partido Socialista. Y dudo que el Partido Socialista... que ella no las supiera. Pero claro, en el día, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué pasó ese día cuando yo me desayuno con esto? Pues piensas, joder, están nombrando... porque hay que ver el ojo que tiene. Yo recuerdo Pedro Sánchez la cara de su jefa de nombramientos prensa, también. qué pena que no tengamos ese tono, mirando a Pilar Alegría como diciendo, ¿qué estás diciendo? Claro, ¿Qué estás vale, diciendo? pero puedo conceder que Pilar Alegría en ese momento no lo supiera, pero 3 meses después, cuando come con él, lo sabe, o cena, o lo que hiciera, vamos, era Vox Populi. A lo mejor también era un desconocido en lo personal, como dijo ayer Sánchez Ábalos, y ya retomo yo la... Quiero pensar es muy que creíble sería... eso, por favor. Te digo nos que vale para todo. Yo creo que lo suyo sería que ellas, aparte de haberlo denunciado internamente por el canal el que sea, hubieran presentado una denuncia. Sí, bien. Porque eso es lo que hay que hacer, y entonces a lo mejor a este señor le puedes exigir que no contrate más, si hay una sentencia, o si, ¿sabes? Pero es que está todo como muy en el aire ahí. No, y sobre todo... Pero no estamos hablando que le contrate el Ministerio de Fomento, que se tendrá que atener a la ley de contratación del Estado, que dice que mientras no hay una sentencia puedes contratar. No, le contrata el Partido Socialista, que hasta donde yo sé no está sujeto a... Pero quiero decir que son denuncias internas, no hay nada en los tribunales al respecto. Y esas mujeres yo creo que lo deberían de hacer. Bueno, pero hoy la ministra ha dicho hoy que debería actuar la Fiscalía en este caso. Sí, o sea, también. claro. Pero claro. Bueno, el primer paso que se le da es esa vía interna de denuncia a través del Partido Socialista. Entiendo que según vaya prosperando o no, ellas decidirán, tomarán la decisión de denunciar en los juzgados. Quiero preguntaros por... Ábalos era un gran desconocido para mí en lo personal, es una frase que está en todos los mentideros hoy políticos y periodísticos. ¿Qué os parece que María Jesús Montero compare esa frase con lo que nos puede pasar con un vecino delincuente, por ejemplo? Laura. Es que, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es que a mí me da la risa, porque sinceramente quiero decir que no lo sé, o sea, yo no elijo a mi vecino tampoco, ¿vale? O sea, como ha hecho Sánchez con la banda en este caso del Peugeot. Yo no elijo a mis vecinos, pero dudo mucho que mi vecino que me sonríe y con el que me encuentro en el ascensor, yo qué sé, tenga un saludo al vecino de Laura. Un saludo a todos mis vecinos, que sois todos, vamos. Maravilloso. No, pero lo que quiero decir es que yo me encuentro con mi vecino y todos somos muy amables en el rellano, cuando subimos y bajamos en el ascensor, nos abrimos la puerta y demás, y cada uno en su casa hace lo que quiere. Pero si detienen a un vecino mío, es muy extraño que detengan a un vecino y que cuando venga otro vecino a ese mismo piso lo vuelva a detener y lo vuelvan a detener, que es lo que le ha pasado a Sánchez con todas las personas pero bueno, de las que se ha rodeado. Ahora estamos hablando de un vecino solo, que es Ábalos en concreto. Ya, bueno, pero iba en el Peugeot también, es que o sea, luego, es que junto con Salazar, junto con... Mira, en el ejemplo este que estás poniendo de tu vecino y que acabas de decir que cada uno en su casa hace lo que quiere, claro, pues luego, y sabrá lo que hace en su luego conciencia. resulta que hace lo que no debe de hacer, asesina a su mujer, por ejemplo, que esta no será ni la
primera ni la última, y está Laura Ríos en el portal con el micrófono preguntándole al señor, ¿y el vecino qué tal era? Y anda, que no es la primera ni la segunda, pues parecía una persona normal, ¿eh? Pero tú no como creo periodista que esto sabes sea que el caso. ese testimonio no es tampoco del todo En fiable. cualquier caso, hay que dejar una cosa clara. Frank, hay que dejar una cosa clara. La justicia no está investigando al señor Ábalos por su vida disoluta. ¿eh? Sí, eso está investigando claro. por corrupción. Eso está claro. Que es lo que también se le exige a Pedro Sánchez, que tuviera cierto conocimiento de todo lo que estaba haciendo. Y dudo yo que no lo tuviera. Es que, de verdad, alguien se cree, sobre todo después de conocer los WhatsApps, que incluso, o sea, de verdad, el más reciente, uno de los más recientes, 2023, dice, echaba de menos tu amistad. Es que se lo dice además muy poéticamente, es que es un seductor este señor, incluso pero con Ábalos lo fue. Sí, dice. Y en 2024 pensé que éramos amigos. El hijo decía Entonces, que lo que echaba de menos era su consejo político. Sí, eso también dice. En 2021 siempre he valorado mucho de ti, tu criterio político, también tu amistad. O sea, 2021 amistad, 2023 tu amistad y en 2024 pensé que éramos amigos, con lo cual está reconociendo que previamente había una amistad. Es que no se puede negar y además... Pero ves, dice, pensé que éramos amigos, pues chica, tenía una te ha parte ahí oculta. Claro, no, te ha decepcionado, José pero... Luis. A ver, pero vamos a ver, todos sabemos con quien trabajamos de manera estrecha, todos sabemos cómo somos. Luego podemos tener una cara, pero bueno... Eso ocurre en las películas, en los thrillers, pero de verdad, no me puedo creer que Sánchez nombre a una persona que no conociera el historial que tenía detrás, de verdad. Sánchez es tan inocente. A dos secretarios de organización. Y a Coldo, que es anecdótico, dice que es anecdótico, pero a Coldo también, que es que Coldo también iba en el Peugeot, es que me encanta, o sea, esa secuencia tendría que ser maravillosa. A ver qué opina Luismi, que nos saque aquí del embrollo. O sea, es que... No, yo lo que... vamos a ver... Es un gran desconocido en lo personal, vale. Igual tu responsabilidad era haberte interesado algo más en lo personal. No, en 2020 ya había movimientos, ya había gente dentro del Partido Socialista que estaba alzando la voz sobre lo que hacía Ábalos. Te quiero decir, no es tu vecino, es a la persona a la que confías un ministerio con 200.000 millones para... El hombre fuerte del partido. Y es a la persona a la que confías el partido. Entonces, si para ti era un desconocido en lo personal, no sé, igual tendrías que haber dicho a alguno de tus colaboradores, echadmele un ojo, a ver, y si descubres que tiene un tren de vida que posiblemente no se pueda corresponder con los ingresos que recibe, pues igual alguien le podía haber dicho algo. Pero es que Carmen Calvo ha reconocido que ella sí le dijo al presidente, mira lo que hay. Mira, esto es lo que se dice, esto es lo que se habla que hace. ¿Y cuándo se lo dijo Carmen? En noviembre de 2020. Hace años. Claro. Y la consecuencia posiblemente de esa conversación fuera la salida de Ábalos del gobierno. El problema es Por cierto, ella salió también. Posiblemente ella saliera precisamente por decirlo. Y luego ya... Pero es que la diferencia es que Carmen Calvo no está en la cárcel. Pero eso ya es especulación. Lo que quiero decir, y esos son hechos, lo que quiero decir es que después de sacarlo y de conocer estos rumores y esa vida personal, que ya no ser tan desconocida la vida personal para el presidente, lo vuelve a recuperar. Si la cuestión es que lo vuelve a recuperar, sabiendo lo que... Yo creo que todavía la gran duda es que Pedro Sánchez nunca ha dado una explicación de por qué lo vuelve a recuperar. Claro. Primero, de por qué lo elimina o lo quita en esa crisis de gobierno que hizo, no vuelve a contar con él como ministro, y después por qué lo vuelve a recuperar. Esa explicación es la que yo creo que le falta a la sociedad todavía, que yo creo que sería un poco la que cerraría el círculo. Esa es la clave de la bóveda, pero en la sucesión de hechos, la realidad es que a él lo destituye después de que Carmen Calvo y algunas más encendieran alguna luz roja. Adriana Lastra entre ellas. Que también salió fuera, y después lo recupera. Pero lo recupera quizá porque teme que Ábalos... Mira, yo... Es que todo tiene su sentido. Pero bueno, bien, podemos especular. ¿Por qué no se querella? Pero ¿por qué no se querella? ¿Por qué no se querella con las barbaridades que se están diciendo y más que se van a decir? ¿Por qué no se querella contra estas dos personas? Yo ahí estoy de acuerdo con el 60% que eran, que decían que sí. Decían que sí. ¿Por qué no se querella? Yo soy Pedro Sánchez y si no tengo nada que ocultar,
yo me querello contra estas dos personas, porque además ahí marco la distancia y te digo, oye, mira, reconozco que durante un tiempo tú me engañaste, que yo... ¿Tú crees que Ábalos, el hijo de Ábalos y Koldo y... Bueno, Cerdán no, porque Cerdán de momento guarda silencio. ¿Quieren chantajear al presidente del gobierno? Bueno, yo creo, son gargantas profundas y aquí, bajo presión... También te digo una cosa, para chantajear hay que tener pruebas. Claro. Por supuesto. ¿Y tú crees que no las tienen, de verdad? Entiendo que sí. Yo creo que sí. No nos chantajearían, no se atreverían, pero de momento Ábalos... en sede judicial no las han presentado. Vale, de momento, claro, porque Ábalos, yo estoy segura que es muy inteligente, está esperando a ver si hay un movimiento que le pueda beneficiar, rebajar quizá su pena por su delito, esparciendo, activando el ventilador, como siempre. Pero... lo hemos visto cuando hay personas muy vinculadas a la cúpula de partidos que han llegado a la cárcel por corrupción, acaban al final cediendo a la presión y acaban cantando, como se dice. No, porque ahí tienes a Esperanza Aguirre, bueno, mira Bárcenas, pero mira Bárcenas. ¿Y qué? Bueno, los que están en la cárcel, estoy diciendo... Seguimos sin saber quién es. Sigue por ahí. ¿Sabes? No, pero me refiero a las personas que están en la cárcel, que al final acaban cediendo a la presión, y la cárcel todos sabemos. Bueno, pues le quedan al señor Ábalos, iba a decir días, casi horas, para negociar con la Fiscalía si quiere una reducción o si quiere negociar o lo que pues quiera. Pues con el abogado que tiene, a ver cómo lo hace. Limitado. Bueno, el abogado ha sido muy inteligente, que le ha dicho que no haga declaraciones y que no hable en las redes sociales. Pero va a escribir una memoria. Lo cual yo creo que eso es bueno. Bueno, ayer Pedro Sánchez reconoció varias veces los incumplimientos con Junts, pese a que días antes lo negaba. Ahora trata de salvar la legislatura y recuperar a su socio independentista, casi pidiéndoles perdón. Una estrategia que no convence a los de Puigdemont, ya que recuerdan que el presidente solo actúa cuando se ve acorralado. Laura, Nogueras se mantiene firme, al menos hoy estaba muy firme. Sí, una vez más hemos visto a una Míriam Nogueras muy agresiva, muy firme. Dice que ellos se mantienen en la ruptura que ya anunciaron y que el problema lo tiene el PSOE. Estamos donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Son los socialistas los que han de decidir qué van a hacer a partir de ahora. Son ellos los que se han buscado este problema y son ellos los que tienen que buscar la salida. Desde el Gobierno, en la misma línea que las palabras de Sánchez de ayer, se ha pronunciado hoy María Jesús Montero. Reconoce los incumplimientos con Junts y reconoce también textualmente, fíjense, que esto lo hacen para avanzar en la legislatura. Fue muy claro respecto a que no habíamos sido diligentes a la hora de cumplir con los compromisos que se había llegado con esta formación política para permitir que podamos seguir avanzando la legislatura en la que yo espero que todo ese cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Bueno, pues para Vox todo esto es una farsa y el PP tiene claro que ante este segundo portazo al gobierno de Junts no van a llamar a la puerta de Puigdemont para presentar una moción de censura. Sí, porque el Partido Popular directamente lo califica como una comedia toda esta situación y Vox recuerda el objetivo de Junts, chantajear y obtener beneficios de ello. Lo que estamos viendo es que el presidente del gobierno, sin credibilidad ante los ciudadanos, sin control parlamentario, debería de tener un mínimo de dignidad y por lo que se ve no la tiene. Decirle ahora e implorarle a Junts que se va a portar bien y que va a cumplir lo que dice que no ha cumplido cuando hace semanas decía que había cumplido todos los requisitos de Junts es una comedia. Hablamos de unos chantajistas, de unos extorsionadores que solo quieren obtener algo para ellos a costa del resto de los españoles. Ahora hacen como que han roto con Pedro Sánchez, pero únicamente están elevando el precio porque están absolutamente encantados de tener un personaje débil, siniestro y sin escrúpulos en el Palacio de la Moncloa. Y en medio de todo este galimatías aparece Emiliano García Paje con sus dosis de sentido común y expresa, bueno, lo que muchos ciudadanos piensan. El punto crítico, como siempre, lo ha puesto un día más el presidente de Castilla-La Mancha, que carga contra su partido por intentar recuperar a Junts. Lamenta que se pongan de rodillas ante los independentistas. Yo creo que Puigdemont y los suyos no han respetado al gobierno cuando les hablamos de pie. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo. Es cierto que hay grupos de la izquierda... No se merece la gente de Puigdemont que el Estado o sus principales representantes se pongan de rodillas. Luismi, yo no sé si coincides conmigo que Paje hay veces que no solo representa a los socialistas castellano-manchegos, sino
a muchos ciudadanos españoles de este país? Es que yo creo que la perspectiva de toda esta historia respecto a las cesiones o no a Cataluña, claro, yo entiendo que en Cataluña se ve de una manera, posiblemente en los medios más urbanos o más intelectuales o más así, se puede ver como una manera de avanzar. Al final todo se justifica para que no llegue la ultraderecha. Entonces cualquier medida o iniciativa que parezca descabellada, no sé, pues tener una financiación prioritaria para Cataluña, a diferencia del resto. Pues a cualquiera de izquierdas le repele y dice, no, los más ricos son más ricos. Ya, pero es que el riesgo de que llegue la ultraderecha. No tenemos presupuestos, no tenemos allí ni aquí, para que nadie tal. No, pero se puede vivir sin presupuestos. Bueno, no es lo mejor, pero para que no llegue la ultraderecha. Y a veces yo creo que estamos forzando el propio Estado con decisiones propias de la ultraderecha para que no llegue la ultraderecha. A mí me tiene muy sorprendido. Forzamos bien las instituciones de todo el Estado con el argumento de que es necesario seguir, no sé hasta dónde, porque llevamos todo este camino peleando para que no llegue la ultraderecha, pero lo único que estamos consiguiendo es que en las encuestas la ultraderecha está avanzando. La ultraderecha es lo que está creciendo. Entonces me tiene un poco perplejo el propio análisis que puedan hacer en el Partido Socialista. Y claro, pues sí, Pagé se erige muchas veces en portavoz de esa otra España que no está posiblemente en la M30, que no esté en el Cogollito de Valencia, que por supuesto no está en Cataluña, o que no esté en los cogollitos de Santiago de Compostela o de Vigo o del País Vasco, y que me estén mirando esto con asombro. Bueno, ahora necesito esos 7 votos, pues ahora no hay problema para desbloquear no sé qué, de la o sea, lo mismo. Vamos a ver, una de las cosas que se va a desbloquear, el tema de la multirreincidencia, que puede haber un debate social y un debate político y que tal, pero estoy seguro que en ese debate los partidos de derechas estarían más cerca de eso, de penalizar la multirreincidencia, y la sociedad posiblemente les acompañase, y las izquierdas fuesen las que pusieran más pegas a ese planteamiento. Bueno, pues por arte de Birlibirloque, lo que ayer era un imposible para un partido de izquierdas, hoy es no solo posible, sino deseable. ¿Y en qué papel queda Pedro Sánchez, Franca, en todo esto? Ayer le ofrece absolutamente todo, el oro y el moro, y hoy Junts le da ese portazo en las narices que, bueno, según dice Abascal, él no se lo cree que todo está pactado. Pero, ¿tú qué piensas? Mira, dice Laura que sí. Yo creo que, a ver, esto queda muy feo decirlo, pero es que viene la ultraderecha, tío. Entonces, ¿y qué quieres que te diga? La estrategia de Pedro Sánchez ha sido la misma desde el principio hasta el final, y además a cara descubierta. O sea, a nadie se le escapa que aquí el objetivo es terminar la legislatura y terminar de sacar adelante un programa progresista que yo creo que hasta el momento, permíteme, se ha ido llevando a cabo. Cuando se les deja, claro, por ejemplo, lo de las 37 horas y media, pues no se puede, es muy difícil en el Parlamento sacar nada adelante, pero el objetivo es ese, es que cuando llegue la ultraderecha, que al final, pues en este caso para mí sí. Para mí sí. Ahora, que la imagen... O sea, no es tanto gobernar, o sea, que no ni me gestionar, gusta... No. como el miedo a que venga la ultraderecha. Pero es que gestionar y que venga la ultraderecha son argumentos igual de válidos. Es decir, ellos quieren seguir gestionando. Lo malo es que no pueden, porque no les dejan los números. Entonces, es horrible tener que estar poniéndose de rodillas, como decía Page, porque es verdad que al final se ve así, pero también es verdad que Junts no quiere ni ver a los que no son precisamente independentistas de este lado del Congreso de los Diputados. Es decir, que al final se van a poner de rodillas unos y otros. Pero quizá, porque en el Parlamento no hay una mayoría de izquierdas. Claro. Y entonces todo lo que hemos tenido es una ensoñación de que hay una mayoría progresista, y no es verdad. Hay una mayoría que dan los números con Junts, y este es el problema.
Este es Pero el problema, lo siento, somos esos es que extraños. ideológicamente Junts está alejadísimo Claro, del Partido pero, Socialista. pero Ese también es el está problema. alejadísimo de la otra parte, porque tampoco van a poder. ¿Y por qué Junts? ¿Por qué Vox es ultraderecha y Junts no es ultraderecha? Es ultraderecha, Pero, o sea, es ultraderecha buena, Sí, es la ultraderecha buena. Porque pacta, no, porque para mí para nada. Claro, pero sí nos apoyamos en ella para Lo gobernar. habré dicho 1000 veces en este plato. O sea, no puedo con el Puigdemont. Y con esta mujer que habla tampoco, no puedo. Y es verdad, yo creo que la mayor parte de los españoles, joder, excepto los... Entonces no perdón tiene por la tanto problema palabrota. que llegue la ultraderecha, sino que no llega nuestra ultraderecha. No, pero es que yo hablo de la ultraderecha en el gobierno de España. Pero no todo En vale. el gobierno no de todo España. vale- Y no ahora todo Junts vale por no está en el cordón gobierno de sanitario a España. Vox, Bueno, porque no Vox ha está estado joven. aquí gobernando, Vox ha estado aquí gobernando en Castilla y León, y tú te has sentido más insegura como mujer, que era uno de los temores que se seguían ¿Qué difundiendo quieres que te desde diga? O ¿De sea, verdad te sentías en insegura? el Sé momento del honesta, por favor. protocolo famoso, no me digas que no se te pusieron los pelos como escarpias. Bueno, claro, a ti no, porque... pero no, a mí no a sé. muchas mujeres se nos pusieron los... Porque es que se empieza por eso y se termina, vete tú a saber dónde. Pero una cosa es que el vicepresidente vaya por su cuenta y además tome una decisión que no le corresponde ni siquiera a un departamento Perdona, que ¿cómo que gestiona por su cuenta? una Pero si consejería. sacó la nota de prensa de la Consejería de Sanidad que no era a su cuenta. Perdona, no. Hombre, que salieron allí a presentarlo en una rueda de prensa los dos tan felices. Lo hizo por su Bueno, cuenta. pero en por su cualquier caso, buena en cualquier cuenta. caso no cristalizó, no cristalizó. Claro. y Es se vio igual, desde o sea, el primer momento no que le eso no tenía- compro a la no iba a evolucionar. ultraderecha ni a la derecha, que cada vez es más ultraderecha, empezando por la señora Ayuso y siguiendo para abajo, no les compro nada. Entonces yo con esa gente no quiero tener Pero es que esa gente una gobierna, vida gobierna, en está, el futuro, está gobernando y en mi está... país. Pero Para Franqui, mí eso es irrenunciable. Franqui, esta otra parte que dices Y tú... eso justifica, los medios. sin tener una mayoría parlamentaria. Pues, ¿qué Eso quieres? justi- ¿Qué quieres? eso Es que la ciudadanía ha decidido esto. Claro. Sí, pero... No, perdona. Los mismos... La ciudadanía ha Perdona, decidido perdona, unos pero números no. en el Parlamento Hay unos números, no, perdona, que hay unos dicen números... que estos señores pueden gobernar Hay y unos estos números no. que dan mayoría y que no pasan por los 7 votos de Junts. O sea, no me digas que los votantes, Pero entonces, cuando han ido a votar, han dicho yo quiero que el Partido Socialista sea un Frankenstein con Junts Es que y no, con pero estos otros. El Frankenstein sí. Es que es verdad. O sea, que es que Feijóo no gobierna porque no quiere. Si ya lo dijo él, ¿no? Mira. En eso estamos. Pues hombre, esto se llama democracia. Sí, sí, y yo la respeto, la Pues ya democracia. está. Pues no lo Pero parece. dentro de la democracia, no, hombre, ¿cómo no la voy a respetar, Franca? No ponga en mi Hombre, boca lo que yo no estás digo. diciendo que los números no deberían de dar lo que han dado. Pues es que han dado No, lo que han dado. que hay una aritmética, o sea, que, Mira, a que lo también, mejor- a que lo también mejor, funciona y si no la necesariamente ultraderecha- pasas por el chantaje y la extorsión que conlleva Si la pactar ultrade- con Junts, Pero que- perdona. vale, que si y la, si la arrodillar a un derecha, presidente del gobierno, si la por derecha y la favor. ultraderecha no fueran tan cerriles en algunas cosas, ¿Pero y qué tuvieran, cerriles? pues a lo mejor podrían haber pactado con Junts si teníamos otro gobierno, pero resulta que no. A lo mejor la ¿Por qué no se irresponsabilidad pueden es ni de ver? Junts. A lo mejor la irresponsabilidad es de Junts. Porque ¿quién mantiene bloqueado? Un presidente al que no le salen los números, que tiene congelada la legislatura, que no hace absolutamente Pues que le nada. que o le bien Junts. presenten la moción de censura. Pero no, pero Que es se la presenten. Pero es que a Junts le viene muy bien. Mientras porque a Junts tanto, ahora... está obligado a seguir gobernando, a intentarlo por lo Bueno, menos. obligado, Y es en lo que estoy. obligado. Es en lo que Está obligado Bueno, a gestionar. Sánchez y ha no está dicho que él gestionando. puede gobernar sin el Parlamento, lo cual es una auténtica barbaridad, pero él lo ha dicho y es lo que está haciendo. Y si la lo que está justicia, viendo. y sin nada, y si la división de poderes, es que Pedro Sánchez no se le pone nada por delante. No se le pone nada por delante. Y Junts tampoco, porque de verdad, este espectáculo lamentable, de verdad, de desautorización al presidente del gobierno, de verdad, con todo los respeto al presidente del gobierno, ¿se merece eso un país? Que un presidente se arrodille ante 7 personas Yo creo que le que lo que están no se merece un extorsionando? país es un gobierno de derecha y ultraderecha Pero en no el estamos plan en en ese el que escenario. están ahora. Pero no estamos en Bueno, ese pues eso escenario, es lo que, Franca. en mi opinión, el presidente del gobierno actual está intentando. Pero Franca, yo ¿Pero te te parece pregunto, mejor lo Franca, que hace yo te Junts, por pregunto, ¿y en favor? qué plan está el PSOE y el gobierno en estos momentos cuando estamos viendo día tras día casos de corrupción, casos de acoso sexual? Mira, ayer en este mismo plató, una de tus tertulianas, con la que nunca estoy de acuerdo, pero ayer... Isabel Pérez, creo que Exacto. imagino que puede ser. Esta mujer dijo aquí que esto pasa en todos los ganados.
Y de hecho dijo, porque estaban hablando de los partidos de extrema, vas a justificar la corrupción, de extrema derecha, de extrema izquierda. izquierda. Que gobierne va a haber corrupción. Pues nada, no pasa nada. Ella dijo que en todos los partidos pasan estas cosas, igual que esto es una cosa humana y entre a todos los árboles se le caen las hojas. Yo en eso creo que sí, que en todos los partidos pasan estas cosas. Eso es una descripción de la realidad. Yo creo que aunque en todos los partidos pasen estas cosas, eso no exime claro, de que se asuman las responsabilidades por las cosas que pasan. He dicho yo lo contrario. Antes y ahora. No, yo no te estoy cuestionando. Quiero decir que no es un eximente que Bárcenas fuese lo que era, que Aznar, has citado a Esperanza Aguirre y a todos. Hay algunos más condenados y otros menos condenados. Y algunos en la cárcel y otros no. Y algunos nada condenados. No hay un eximente. Una cosa para terminar, Laura. Como periodistas y como ciudadanos vamos a intentar no normalizar que eso sea algo habitual. Claro que no. Evidentemente. Exigir que eso no ocurra. Estoy citando a la tertuliana de ayer y dije... ¿La citas cuando te interesa, Franca? No, esta vez única en la vida. Bueno, vamos a publicidad. También de todos estos temas le vamos a preguntar a nuestra invitada, que va a venir enseguida después de publicidad, que es Patricia Gómez, la portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León. Enseguida charlamos con ella. Seguimos en cuestión de prioridades. Hoy está con nosotros la portavoz del PSOE en las Cortes, Patricia Gómez, y con ella queremos hablar de la actualidad política, autonómica y nacional. Y es que estamos a tan solo 3 meses de las elecciones en Castilla y León. Ella no es la candidata, lo es Carlos Martínez, pero es la voz socialista en el Parlamento de nuestra comunidad. Buenas noches, señora Gómez. Buenas noches, José Luis. Lleva medio año más o menos como portavoz, sustituyó a Luis Tudanca. Yo no sé cómo está siendo esta nueva etapa y sobre todo cómo es esta dicotomía o esta bicefalia que se habla siempre de usted, que es la voz del Partido Socialista en el Parlamento, mientras que Carlos Martínez, que es el candidato y secretario autonómico, bueno, no puede participar en los plenos. Bueno, pues lo llevo igual que cuando era la viceportavoz, igual que cuando era la secretaria general del grupo parlamentario. Lo único que ha cambiado es ahora el nombre, que ahora soy la portavoz, lo asumo con mayor responsabilidad y la verdad es que se lleva bien porque Carlos es un secretario general que está muy presente, con el que cualquier tema... es muy fácil hablar con él, es muy fácil ponerte de acuerdo, hay mucha sintonía y yo siempre digo que es un secretario general que está muy presente y eso se agradece mucho, la verdad, a la hora de tomar todo tipo de decisiones. Decía antes, quedan casi 3 meses para las elecciones autonómicas, teniendo en cuenta que queda muy poco tiempo. Vamos a decir que Carlos Martínez se está dando a conocer, que todavía no es un candidato conocido en Castilla y León, que el PSOE en las encuestas no va muy allá, que están bajando en la mayoría de ellas. ¿Usted no le recomendaría a su compañero que se dedicara al 100% a la candidatura y que dejara el Ayuntamiento de Soria un poco para que también el ciudadano viera que es creíble el objetivo de querer llegar a gobernar Castilla y León? A mí no se me ocurriría decirle a ningún compañero lo que tiene que hacer, pero menos a un alcalde que lleva 4 mayorías absolutas consecutivas en la ciudad de Soria, que se ha ganado la confianza de sus vecinos y de sus vecinas y que tiene liderazgo, que tiene pasión, él mismo lo dice, por esta tierra, por Castilla y por León, y no se me ocurriría nunca jamás decirle nada porque creo que el mejor y el mayor valor que tiene Carlos Martínez es ese liderazgo y que es un ganador. Creo que si alguien conoce en los castellanos y leoneses es al alcalde de Soria, a Carlos Martínez, y será él el que decida cuando deja la alcaldía de Soria. Hasta ese momento él seguirá trabajando por Castilla y León y yo sí que noto que al Partido Popular le noto excesivamente nervioso ante las próximas elecciones y ante este candidato, Carlos Martínez, que como les digo, no sé cómo eran las encuestas que usted maneja, pero el run run en la calle y lo que nosotros nos trasladan en la calle es que la gente quiere cambio y le puedo asegurar que Carlos Martínez es el candidato que quieren los castellanos y leoneses. Pues vamos a concentrarnos en una provincia en concreto. El Partido Popular está claro que tiene un problema en León por los incendios de este verano. Ustedes también pueden tenerlo por esa, vamos a decir, ofensa que según los leonesistas hizo Carlos Martínez con esa broma de la copulativa Castilla y León. Él, de hecho, tuvo que pedir perdón, disculpas a los leoneses por aquello que dijo precisamente en León. ¿Le preocupa a usted el resultado en una provincia donde el PSOE tiene mucha fuerza y sigue teniendo mucho poder? Fíjese, acaba de decir que Carlos Martínez pidió disculpas por un lapsus gramatical al hablar, A mí me gustaría ver a Alfonso Fernández Mañueco y al señor Quiñones pedir perdón por su negligencia y su responsabilidad en la mayor tragedia que ha ocurrido en Castilla y León. Ninguno de los dos han pedido disculpas. De hecho, la mayor disculpa que podía hacer el presidente de esta comunidad es cesar
a uno de los mayores responsables de una de las mayores tragedias de Castilla y León. No he visto todavía ninguna disculpas, ni por parte de Mañueco, ni por parte de Quiñones, ante lo que sí que ha sido una tragedia. Un lapsus gramatical lo tiene cualquiera. Carlos Martínez pidió disculpas, pero mire, cuando estaban ocurriendo esos incendios, Carlos Martínez, junto con la vicesecretaria general, junto con Nuria Rubio, se recorrieron todos los territorios, hablaron con los vecinos afectados y lo hicieron como se hacen las cosas de verdad, sin medios, sin fotos, hablando y estando a pie de territorio. No me preocupa en absoluto el resultado en León, porque sé que mis compañeros y mis compañeras, y doy fe, porque lo sé, han trabajado para obtener un muy buen resultado. ¿Al PSOE le alegra que Vox suba en las encuestas y le quite votos al PP? Yo a veces tengo la sensación de que sí. Al PSOE nunca le puede alegrar, y yo hablo por mí, que la ultraderecha, quienes niegan los derechos y libertades de las mujeres, puedan subir en las encuestas. No nos alegran. Y nosotros nunca pactaríamos con ellos. Los que son los socios naturales de Vox es el Partido Popular. A nosotros jamás nos puede alegrar que la ultraderecha suba en las encuestas. Mañueco le reprocha a toda la oposición ese bloqueo a los presupuestos, finalmente no han podido salir, dice que se han impedido duplicar ayudas a la natalidad, el bono de apoyo a los autónomos, la bonificación de los peajes, inversiones en políticas antiincendios. ¿Qué es lo que realmente no les gustaba a ustedes de estas cuentas ya extintas de 2026 que no han salido adelante? Es que si estas cuentas no han salido adelante ha sido únicamente por la responsabilidad del presidente de la Junta de Castilla y León. Todo el mundo conocemos ese talante negociador que tiene el señor Mañueco para llegar a acuerdos siempre, modo ironía, claro. Carlos Martínez le tendió la mano. Desde el mes de febrero, que tuvo la primera reunión con él, le tendió la mano para obtener unos buenos resultados para Castilla y León. Y el que ha desaprovechado esa oportunidad es Mañueco. Se reunió con los grupos parlamentarios, en este caso además fue Carriedo, el consejero de Economía, se reunió con los grupos parlamentarios 24 horas, 48 horas de días inhábiles antes de presentar la enmienda de la totalidad. En ningún momento ha tenido interés ni voluntad de pactar unos buenos presupuestos para Castilla y León, porque nunca tuvo la voluntad de presentar esos presupuestos. Señora Gómez, es verdad que Carlos Martínez quería una comisión bilateral, que se negociaran solamente entre PP y PSOE. ¿No es un desprecio al resto de partidos o de representantes políticos en la Cámara? No, es que eso fue otro de las vueltas que el Partido Popular da siempre a la mano tendida de Carlos, que no era bilateral para hablar entre el PSOE y el Partido Popular, igual que luego la otra rueda que hizo Carriedo, pero Carlos, con quien quería hablar, nuestro secretario general, era evidentemente con el presidente. Y también tengo que decir una cosa, somos el principal partido de la oposición. Si él quería sacar unos presupuestos, lo que tenía que haber hecho es haberse sentado con el secretario general, no despacharnos, como hizo en un paripé 48 horas antes de presentar una enmienda a la totalidad. Pero es que, les repito, nunca ha tenido intención de presentar los presupuestos, y los presentó fue porque Alberto Núñez Feijóo le hizo una llamada y le dijo: tienes que presentarlos. Y así quedaron, y así salieron los presupuestos, unos presupuestos que por primera vez en la historia fueron devueltos por los letrados de las Cortes. Eso no lo hizo el Partido Socialista, eso lo hicieron los letrados de las Cortes. Vamos a hablar del partido a nivel nacional, señora Gómez, y le voy a hacer una pregunta que espero que me conteste desde el corazón socialista. Fíjese, lo tenemos ahí bien grande, que sé que tiene usted. ¿Es fácil ser socialista en estos momentos, con tantos casos de corrupción en los tribunales, 2 secretarios de organización, uno está en la cárcel, otro acaba de salir, pues un cargo de responsabilidad, un asesor del presidente acusado de acoso sexual precisamente por trabajadoras de la Moncloa? Carlos Martínez, el León, pidió disculpas no hace mucho, lo cual yo creo que me parece que hay que alabarlo, ¿no? Porque dijo que había que pedir disculpas por la actitud y por todo lo que estábamos conociendo del señor Ábalos. La pregunta es muy concreta. ¿Usted se siente cómoda con lo que proyecta actualmente, no en general, actualmente el PSOE y el Gobierno? Yo me siento muy cómoda con las siglas que llevo detrás del Partido Socialista y con este Gobierno. Mira, que haya casos de corrupción, es que esto no es algo que se repite por repetir, nadie lo puede evitar. Nadie puede evitar que en sus filas haya casos de corrupción. Lo que nos distingue es cómo los afrontamos. El señor Ábalos, Santos Cerdán, Paco Salazar, que no es un caso de corrupción, sino que es algo todavía, y perdónenme, que a mí me parece algo vomitivo, deplorable, es que ya no forman parte
del grupo del PSOE, no forman parte del gobierno, tolerancia cero. Bueno, Ábalos tardó 16 meses en salir del Partido Socialista, de quitarle la militancia. 16 meses desde que saltó el caso Koldo. Bueno, pero Ábalos se fue al grupo de no escritos, se le expulsó del grupo parlamentario y a partir de ahí se abre un expediente garantista dentro de los cauces internos que ha terminado en el señor Ábalos expulsado. Pero a mí sí que me enorgullece cómo desde mi partido se atajan los casos de corrupción. Ojalá se hiciera en otros partidos de la misma manera. Casos de corrupción hay en todas las filas, pero a Pedro Sánchez no le verán ustedes un WhatsApp de «sé fuerte, Santos». Sánchez pidió la dimisión de Rajoy precisamente por simplemente haber nombrado a Bárcenas. Luego presentó la posterior moción de censura para regenerar y acabar con la corrupción tras el caso Gürtel. Entiendo que usted no cree que tenga que medirse por el mismo rasero en este momento, pese a, insisto, 2 secretarios de organización del Partido Socialista en la cárcel. Pero es que, no es por corregirle, pero la moción de censura se puso una vez que salió la sentencia de la Audiencia Nacional. Sí, diciendo que el Partido Popular se había beneficiado a título lucrativo, se le consideraba una organización criminal. Quiero decir, discúlpeme, pero no creo que sea lo mismo. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional, ahora estamos hablando de casos que no están sentenciados, que no digo que no sean importantes, lo son, respeto al procedimiento judicial, pero no es lo mismo un procedimiento judicial que todavía no sabemos cómo va a terminar que una sentencia de la Audiencia Nacional en la que decía claramente que el Partido Popular se había beneficiado a título lucrativo de la caja B, de la Gürtel, de Bárcenas. Eso lo dijo la Audiencia Nacional. No lo dijo el Partido Socialista, evidentemente había que depurar responsabilidades, porque además, por la misma regla de 3, y también tenemos que pedir dimisiones por procedimientos judiciales, en este momento, en la Audiencia Provincial, en la calle Angustias, en Valladolid, se está juzgando la mayor trama de corrupción del Partido Popular, la trama eólica, que afecta directamente a los gobiernos del Partido Popular. Ahí estaba el señor Mañueco, él se sentaba en ese Consejo de Gobierno, ahí está el señor Rafael Delgado, es viceconsejero, mano derecha de Tomás Villanueva. Y aquí poco se dice de la trama eólica y pocas responsabilidades se piden con todo lo que estamos escuchando que funcionaban como una auténtica mafia. No lo digo yo, lo dicen los testigos que han comparecido durante estos días en el mayor juicio de corrupción, repito, del Partido Popular en Castilla y León. Decía el exministro socialista Jordi Sevilla el otro día en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, él sigue siendo militante del PSOE, que él está empezando a ver un reencuentro entre los que quieren ver a un PSOE diferente. También aseguraba que el PSOE ya no existe, que solamente existe Pedro Sánchez, y que también decía que hay una sensación de que la etapa sanchista está finalizando. A usted, yo sé lo que opina usted, no hace falta que me lo diga, pero quiero que me diga lo que le dicen los militantes, los votantes socialistas. ¿Son tan fieles como lo es usted o ya empieza a haber cierta resignación? Es que hay que recordar, yo le digo la verdad, y no solamente le digo la verdad, sino que le invito a que vaya un lunes a la sede del Partido Socialista de Valladolid, donde hacemos unas tertulias y que se lo digan de viva voz los propios militantes. Pero es que se nos olvida que este secretario general, a Pedro Sánchez, que fue elegido por la militancia, fue quitado en un comité federal como secretario general, se presentó a unas primarias y ganó con el voto de la militancia. Este secretario general es el secretario general de los militantes, que ganó en el año 2017, pero es que luego se ha sometido a otros procesos y ha vuelto a ganar. Yo respeto, evidentemente, las opiniones de cualquier compañero, en este caso de Jordi Sevilla, pero está muy alejado de lo que es la realidad de la militancia en el Partido Socialista. ¿No hay nada de autocrítica en estos momentos dentro de la militancia con Pedro Sánchez? Evidentemente, si hay un partido en el que hacemos autocrítica, le puedo asegurar que es en el Partido Socialista. ¿Y qué se dice cuando ustedes se autoflagelan, digamos, vamos a decirlo así? ¿Cuál es la mayor crítica que está recibiendo el presidente y secretario general del partido en estos momentos? Es que alrededor del presidente toda la militancia ha cerrado filas, porque yo siempre lo digo, ¿quién es responsable de que te traicionen? ¿El que traiciona o el que ha depositado tu confianza en ti? Si yo a usted le traiciono mañana, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Mía, que confía en usted, o usted que me ha traicionado? Bueno, está la responsabilidad invigilando, ¿no? Que es la que sí, pero es que evidentemente, pero es que, como le decía al principio, si aplicamos la responsabilidad invigilando, entonces tenemos que aplicar la responsabilidad invigilando para todos los casos de corrupción del Partido Popular que se han producido, condenados dirigentes, y ahí estaba a lo mejor el presidente del Comité de Ética y Garantías en aquel momento, que actualmente es el presidente de la Junta de Castilla y León. Es que si aplicamos la responsabilidad invigilando, hay que aplicar mucha responsabilidad invigilando.
Bueno, el caso es que nadie toma responsabilidades, nadie asume responsabilidades en este país, tanto de unos como de otros. Usted pidió la dimisión de García Gallardo, de Juan García Gallardo de Vox, porque le hizo un gesto obsceno en el hemiciclo. ¿Qué le parece cómo se está abordando en su partido el caso Paco Salazar? 5 meses llevamos en el que no se ha investigado hasta ayer, cuando el diario.es ha denunciado este caso. 5 meses en los que no se ha hablado tampoco con ninguna de las víctimas. Parecía que se le quería dar carpetazo hasta que este diario, un diario de izquierdas además, lo puso y lo publicó. Como feminista imagino que, bueno, que usted está en contra de lo que ha hecho Paco Salazar, pero yo le pregunto si también cree que lo ha gestionado mal su partido. Mire, a mí me parece absolutamente, lo he dicho al principio, vomitivo, que las mujeres todavía sigamos siendo objeto de apetencias, iba a decir, sexuales y de comentarios sexuales asquerosos. A mí ya solo con eso me parece vomitivo y creo que ese señor o quien sea, en este caso le toca, es Paco Salazar, debería estar fuera del partido y cualquier cargo. Y Paco Salazar está fuera. El mismo día que se destapó estas denuncias, que son denuncias anónimas, no están judicializadas, Paco Salazar salió de la comisión ejecutiva en la que iba a estar del partido. Se ha dado de baja de militancia hace 3 días solamente, ¿eh? Sí, pero en este partido, si es que yo siempre lo digo, hay unos cauces, unos expedientes que hay que investigar y también tenemos que ser garantías. Repito, son denuncias anónimas y también quiero decir que siempre el apoyo es para las víctimas, porque aquí somos 3 mujeres hoy aquí y todas sabemos lo difícil que es, que una mujer dé el paso de denunciar. Es tremendo, primero porque sientes vergüenza, sabes que se te va a cuestionar, porque... Y más cuando es tu jefe, en este caso. Cuando es tu jefe y siempre se nos va a cuestionar. Cuando tú quieres dar el paso de denunciar, nunca se cuestiona a quién es el presunto agresor, sino que siempre el cuestionamiento es hacia nosotras. ¿Qué hiciste? ¿Le diste pie? A lo mejor en un momento dado. Con lo cual es muy difícil que una víctima denuncie, con lo cual todo el apoyo, pero repito, también hay que tener en cuenta que son denuncias anónimas. Yo estoy convencida, segura que el Partido Socialista va a depurar las responsabilidades hasta el final, pero también, y esto sí que es algo que me gustaría, que las víctimas, sé que es difícil, pero que interpusieran la oportuna denuncia judicial, porque creo que es en un procedimiento judicial donde hay que obtener la mayor contundencia para quien comete este tipo de delitos que son asquerosos. Vamos a seguir con casos de actualidad. ¿Usted cómo cree que en Castilla y León encajan las cesiones a los independentistas catalanes? Ayer vimos a Pedro Sánchez ofreciéndole muchas cosas a Junts. En una tierra, por cierto, que estamos hartos desde hace muchos años de las desigualdades de los territorios. Quiero que vea otro compañero lo que ha dicho esta mañana Emiliano García Paje sobre este asunto y ahora le pregunto. Si lo que el PSOE se quiere plantear de cara a unas futuras elecciones es ofrecer lo mismo, podemos llevarnos un disgusto muy considerable. Si vamos con la oferta presumiendo de habernos arrodillado ante Puigdemont y además se quiere ofrecer seguir así ante la situación política, me parece que nos estamos equivocando. ¿Coincide con el presidente castellano-manchego o es de las socialistas que ya no le hace mucho caso al señor Paje? Yo respeto su opinión, pero evidentemente ni estoy de acuerdo ni la comparto. El Partido Socialista nunca se ha arrodillado ni ante Junts ni ante nadie. Nunca nos hemos arrodillado. Otra cosa es que haya que pactar, haya que negociar, y es que eso es el valor de la democracia y de un Parlamento, que hay que llegar a acuerdos con todos. Pero también a mí me gustaría saber, Junts, cuándo es independentista, cuando pacta con el PSOE, cuando Alberto Núñez Feijóo le dice que quiere su apoyo para interponer una moción de censura. Cuando pacta con el PSOE es Junts, cuando pacta con Feijóo es Juntos. Es por situarme, porque a veces no les entiendo muy bien a la gente del Partido Popular. Señora Gómez, tengo que preguntar una cosa de autoconsumo de la prensa. Ya sabe, la ley de publicidad institucional, que se ha creado mucha polémica. Usted es jurista, además. ¿Cómo es posible que autorizaran votar a favor de la enmienda de Vox para eliminar toda la publicidad institucional a los medios de comunicación, a ese 33% que está provocando ya despidos en algunos medios digitales? La enmienda era de Vox. Perfectamente podían haberla no apoyado. Y le pregunto una cosa muy básica, ¿cómo no hablan antes con los medios de comunicación, con el Colegio de Periodistas? Yo pensaba que los legisladores, cuando legislaban, hablaban siempre con la parte afectada, precisamente para no meter la pata. Esta proposición de ley, que es una proposición de ley de Podemos, que llegó al Parlamento, hay una enmienda de Vox, hay unas enmiendas en las que todos los grupos parlamentarios, quitando al Partido Popular, llegamos a un acuerdo. Yo voy a hablar por el Grupo Parlamentario Socialista, no le puedo responder por el resto de los grupos, pero nuestra intención siempre no fue fiscalizar a los medios de comunicación. Yo siempre lo he dicho, nuestra intención siempre ha sido con esta ley fiscalizar
a la Junta de Castilla y León y cómo utiliza el dinero de los castellanos y leoneses, porque hay que recordar que este dinero que se da en publicidad institucional y que tiene que existir, pero con límites, es el dinero de los castellanos y leoneses. No es un dinero que tenga Mañueco en su cuenta de inversiones y quede como publicidad institucional, no, es el dinero de los castellanos y leoneses. Y hay que ser muy rigurosos y hay que ver en qué se gasta. Respecto a por qué no hemos hablado con los medios, discúlpeme, pero sé que se habló por parte de los compañeros del Grupo Socialista con diferentes periodistas. Hubo una reunión, se habló justo antes de debatirse la proposición de ley, porque el Grupo Parlamentario Socialista de esa reunión se quería llevar una enmienda para ser votada, que era que el 33% fuese solo de la Junta de Castilla y León y no de todas las administraciones autonómicas. Esa enmienda se quiso llevar y el Partido Popular se negó. Esta es la realidad. El Partido Popular se negó. Si el Partido Popular hubiera dicho que sí, esa enmienda hubiera quedado incorporada a esa proposición de ley desde el minuto 1. Fue el Partido Popular con el que se habló y dijo que ellos no votarían a favor de esa enmienda. Si el caso es que ustedes tienen nada que reformar otra vez ahora lo que hemos hecho para deshacer ese desaguisado, ¿no? No, lo que hemos hecho es lo mismo que dijimos. Como esa enmienda, el Partido Popular consideró que no quería votar a favor para limitar el 33% solo de la Administración Autonómica, de la Junta de Castilla y León, lo que hicimos es, una vez que salió adelante la proposición de ley, hemos presentado una nueva proposición de ley para hacer justo esa modificación, que el 33% lo sea de la Administración Autonómica. Y le repito, y porque me consta y lo sé, que hubo una reunión y de esa reunión se habló con los diferentes medios y estaban a favor de esa enmienda que no salió, que no estoy echando la culpa al Partido Popular, pues que no salió porque ellos dijeron que no. No sé si hablaron en su momento, pero es verdad que han anunciado que van a modificarla y que para eso ya han hablado con los medios. El Colegio de Periodistas lo niega y los medios de comunicación varios digitales han publicado estos días que tampoco han tenido llamadas de ustedes. Pero bueno, como es una cosa muy de autoconsumo, lo vamos a dejar. Solo quiero preguntarle una cosa. ¿Cuántas veces va a venir? Ya sabemos que Pedro Sánchez va a ir a Extremadura 4 veces, al menos, ¿no? ¿Se sabe ya cuántas veces va a venir a Castilla y León? Pues lo desconozco. Campaña, claro, todavía, no se ha hecho todavía el calendario. Lo primero que tenemos que saber es cuándo son las elecciones. No sé si eso a pregunta se la tienen que hacer a Mañueco o a Paco Vázquez. En cualquier caso, uno no dijo 15 de marzo y otro no elecciones. acaba de decirlo, pero bueno, puede ser. Yo apuesto por el 1, señora Gómez, ¿Sí? ya veremos. Cuando sean, estamos preparados. Luis Tudanca entiendo que también estará en campaña, tirarán de él. Luis Tudanca es nuestro senador autonómico, que además, fíjese, el Partido Socialista tiene un senador autonómico de Burgos y que no necesitó inscribirse en una ERA deprisa y corriendo para ser senador autonómico. Esa es la diferencia. Vamos a ver qué le preguntan los contertulios. Laura. Buenas noches. Yo no sé si es por la proximidad de las elecciones que os referíais antes, apenas 3 meses, día arriba, día abajo, pero sí que noto que se ha enrarecido y que se ha contaminado bastante el debate en el Parlamento. Hablo del debate que se produce aquí en las Cortes de Castilla y León. A mí me sorprendió mucho, Patricia, escucharte, en este caso, llamar directamente machista al presidente de la Junta de Castilla y León. Y es cierto que hay debates en los que las posiciones están alejadas, pero realmente me sorprendió ese calificativo. Eso dice del presidente... No, llegó a decir que más machistas que los que niegan la violencia de género. Claro. Sí. Por un lado, que me gustaría saber sobre todo en qué se basa para esa afirmación, que me parece bastante contundente. Eso dice del presidente de la Junta de Castilla y León, que también es presidente del Partido Popular. De Vox dice que no protege a las mujeres. Y yo me pregunto, con lo que está ocurriendo, con el fallo en las pulseras, con una gestión, bueno, tardía, vamos a decirlo, o falta de reflejo por parte del Ministerio de Igualdad, con el caso Salazar, con denuncias que aparecían en un registro que se había creado ex profeso para proteger a las mujeres y que luego desapareció y que ahora, 6 meses después o 5 meses después, se vuelve a retomar. ¿Las mujeres están realmente más protegidas con el Partido Socialista? Empiezo la respuesta, lo último es sí, porque hacemos leyes, legislamos con leyes para proteger a las víctimas de la violencia machista, porque hacemos leyes y legislamos para proteger los derechos y libertades de las mujeres. Pero a la pregunta de por qué llamé machista a Mañueco, yo es que alguien que pacta con quienes niegan la violencia de género, alguien que tenía a su derecha a un vicepresidente que llamaba desalmadas a las víctimas de violencia de género, y él ni se inmutaba, alguien que asumió que los minutos de silencio por crímenes machistas ya no eran minutos de silencio por violencia machista ni crímenes machistas, sino por terribles asesinatos, alguien que es el presidente del Partido Popular, que hace una semana en las Cortes de Castilla y León votaron en contra de una proposición no de ley para hacer unos galardones que lleven el nombre de una víctima, porque la víctima es Nevenka Fernández. No sé, pero
permítame, pero es que es machista. Es que sus actitudes son machistas, sus políticas son machistas. Quien niega a las mujeres el derecho a interrumpir nuestro embarazo, que no deja de ser una decisión protegida por ley en un centro hospitalario público de referencia, es un machista. Y quien pacta con quienes continuamente atacan los derechos y libertades de las mujeres, sí, el señor Alfonso Fernández Mañueco es un machista. Lo que pasa es que, señora Patricia Gómez, si los partidos asumen todo lo que la ideología con los que pactan, imagínate el señor Sánchez, con Bildu, con los independentistas, yo creo que hay que separar en cada partido lo que cada uno defiende, ¿no? Sí, pero con una diferencia. Es que ni Bildu ni Junts forman parte del gobierno de Pedro Sánchez. García Gallardo era el vicepresidente y no le cesó, no le echó, es que se fueron. Y se fueron además, y el señor Mañueco no dijo qué bien que se han ido. No, es que preguntaba por qué os habéis ido con lo bien que iba Castilla y León. Yo creo que está bastante contento. No, pero en ese momento él era porque os habéis ido por culpa de Castilla y León. Y respecto de las pulseras, que sí que quería contestar, emitió la Fiscalía, que fue la misma que dijo que había fallos puntuales. Posteriormente emitió un informe pidiendo disculpas por si se había causado alarma, porque era algún fallo puntual, pero estos fallos puntuales de las pulseras, cuando creo que fue en el año, gobernaba Mariano Rajoy, no sé decirte exactamente qué año, ocurrió exactamente lo mismo. Fue un fallo puntual en el que lo que hizo el Partido Socialista y la oposición en ese momento, creo que fue una postura de responsabilidad para no alarmar a las mujeres, porque hay que ponerse en la situación de las mujeres, que pasan mucho miedo, que están aterrorizadas. Yo esto lo he visto desde mi profesión, es que hay que estar en su situación y que le oigan por todos los medios como un partido, por sacar rédito político, les diga que no están protegidas cuando no ha sido así. Así que yo sí que pediría también responsabilidad cuando utilizamos estos temas para intentar atacar al Gobierno de España. Es verdad que lo que han faltado en el caso de Ana Redondo son todavía explicaciones, no sabemos muy bien qué es lo que ocurre. En cualquier caso... Perdón, las dio en el Senado. Todavía no sabemos realmente qué pasó. Bueno, las dio el en el Senado. motivo técnico, yo lo desconozco e intento estar informado. En cualquier caso, un gobierno o un presidente machista que quiere elaborar y que está intentando elaborar una violencia de género. No sé, bueno, eso como lo casa. En cualquier caso, mañana es un día clave porque en la Comisión de Familia se van a debatir las enmiendas. ¿Va a ser posible sacar adelante, aunque estemos a 3 meses de las elecciones, una ley contra la violencia de género firmada por el Partido Popular y el Partido Socialista, que yo creo que la sociedad lo está pidiendo? ¿Ustedes quieren que todas las enmiendas suyas se tengan en cuenta o esto se puede dialogar y negociar? Nosotros hemos presentado 103 enmiendas. Siempre lo digo, podíamos haber presentado muchas más porque esa ley, que es un proyecto de ley, a última hora han tenido tiempo para sacar este proyecto de ley. En la legislatura pasada el Grupo Parlamentario Socialista llevó una proposición de ley para adaptar la Ley de Violencia de Género actual al Pacto de Estado. PP y Ciudadanos, que gobernaban juntos, votaron en contra y yo recuerdo a la consejera, ahora vicepresidenta, Isabel Blanco, decir que se había votado en contra porque iban a presentar un proyecto de ley. Se disolvieron las Cortes, llegaron las elecciones y no solamente ese proyecto de ley no apareció, sino que como habían pactado con Vox, lo que hizo fue desaparecer y estuvieron a punto de meter un proyecto de ley de violencia intrafamiliar. Ahora han presentado este proyecto de ley al que nosotros hemos presentado 103 enmiendas, podían haber sido muchas más, pero las hemos presentado primero desde la responsabilidad con todas las víctimas de violencia de género, desde la responsabilidad con todas las feministas y las mujeres y también desde la responsabilidad de que esta ley salga. Pero claro, lo que no puedes hacer es intentar utilizar esa ley para blanquearte sin escuchar. Primero, no han escuchado a las asociaciones feministas, ni a las asociaciones que luchan contra la violencia de género, que yo entiendo que si vas a hacer una ley, a lo mejor, y solo a lo mejor, es importante escucharlas. Pero es que tampoco están escuchando a los grupos parlamentarios. Si tú quieres que una ley salga adelante, lo primero que tienes que hacer es escuchar. ¿Queremos que nos aprueben las 103 enmiendas? Evidentemente, sabemos que eso es imposible, pero sí que hay unos mínimos. Cuando tú te niegas a introducir como violencia machista que una mujer pueda decidir sobre su maternidad, eso es una línea roja que en el año 2025 no se puede permitir, porque entonces tu ley no es pensando en la lucha contra la violencia machista, tu ley, la del Partido Popular, es para blanquearse y eso sí que no lo vamos a permitir. Bueno, vamos a ver qué ocurre mañana, que es un día importante. Franca. Hola Patricia, pues vamos a seguir en el hemiciclo y hablando de feminismo, que parece que es el tema del día. Hemos hablado antes, hablamos ahora otra vez y precisamente por una cosa que acabas de comentar, la oposición de la mayoría a aprobar ese premio con el nombre de Nevenka. Creo que al día siguiente fue el consejero portavoz, lo explicó diciendo que era excluyente.
A mí me gustaría saber cómo os sentisteis las feministas, en este caso del Grupo Socialista, cuando escucháis eso, ¿no? Porque una cosa es que se opongan y otra es que lo expliquen de esta manera tan absurda. A mí al menos me lo parece, porque hay premios literarios con el nombre de Emilia Pardo Bazán, de José Couso en el caso del periodismo, y hay un premio en Alcalá de Henares con el nombre Francisca de Pedraza, que fue una mujer víctima de violencia en el siglo XVII, que fíjate de dónde viene esto, ¿no? ¿Cómo os sentisteis vosotras en ese momento? Pues yo me sentí muy triste porque 22 años después se vuelve a revictimizar a la víctima, porque 22 años después en esta comunidad, en Castilla y León, hay quien no asume que la víctima fue Nevenka Fernández, quien la sigue arrinconando. Nevenka fue la primera mujer que obtuvo una sentencia judicial de acoso contra un político, y es que parece que la víctima no es ella. Se fue de Ponferrada, no puede seguir viviendo allí, y hombre, yo creo que Castilla y León se lo debe. En otras comunidades a nivel nacional se ha reconocido su lucha, su resiliencia, su valentía, el ser un ejemplo y un icono, y aquí en Castilla y León es que no, es un tema que no quieren tocarlo. O sea, negar que Nevenka Fernández es una víctima de la violencia machista y que unos galardones pueden o deben llevar ese nombre y que a ninguna víctima de violencia machista se la excluye, al contrario, es que creo que ya dice todo del sentimiento feminista y de lucha contra la violencia machista que hay en el Partido Popular. No solamente quitaron y excluyeron el nombre de Nevenka Fernández, es que además otra de las enmiendas era quitar el apoyo al movimiento feminista, que en el año 2025 no entiende que gracias al movimiento feminista en este país las mujeres tenemos derechos y libertades, es que entiende muy poco y debería hacérselo mirar. Luismi. Bueno, yo voy a continuar con el tema y luego sí que quería preguntar una cosa, pero yo voy a lo práctico, quiero decir. Mañana hay comisión, el PSOE ha anunciado que si no se negocian esas 103 enmiendas, no apoyará. Hay una vía intermedia que es la abstención. Quiero decir, el PSOE está en el no a este proyecto, está en la abstención. Lo digo porque puede ser un cierre de legislatura decayendo un proyecto de ley de violencia contra la violencia a las mujeres después de 15 años de la última ley. Quiero decir que no sería un broche, digamos, pero no sé si el PSOE está en el no y decaería, porque doy por descontado que Vox no va a aprobar nada de esto. ¿O hay algún camino hacia la abstención? Esto por un lado, pero déjame que quiero alguna cosa más. Rápido, que vamos un poco más del tiempo, Luis. Ha dicho una línea roja. ¿Qué líneas rojas son infranqueables para el PSOE? Y tres, y esta me tienes que dejar porque es la primera que las interpreto. Y es todo el tema, por ejemplo, de hoy de Cataluña, con las cesiones, no cesiones, pero en general todo el tema de Cataluña, ¿les puede lastrar a ustedes en la campaña electoral en Castilla y León? Empiezo por donde quieras. Empiezo por lo último. No, entiendo que no nos puede lastrar. Yo creo que la gente es madura, me refiero a los ciudadanos de Castilla y León. Yo creo que no hay peor cosa que tratarles como si fueran tontos y no supieran. Y yo creo que los castellanos y leoneses saben perfectamente dónde estamos todos, saben perfectamente cuando unos utilizan Junts en función de cómo les interesen, como les decía antes, Junts separatista porque pacta con el PSOE, pero Junts muy centralista porque me viene bien para hacer una moción de censura y echar a Pedro Sánchez. Hoy lo ha dicho Esther Muñoz. Les ofreceremos todo lo que haga falta a Junts con tal de echar a Pedro Sánchez. ¿Eso es separatista? ¿Eso es pensar en España? No sé, son preguntas que yo me hago. La señora Esther Muñoz hoy ha dicho que ellos no van a llamar a la puerta de Junts, que sean ellos los que llamen. Bueno, pero una vez que llamen, lo que ha dicho es que les van a ofrecer lo que haga falta para echar a Pedro Sánchez. Quiero decir que el problema es quién llama o lo que se le ofrece, siguiendo el razonamiento del Partido Popular, que depende. Y respecto a la ley de violencia de género, nosotros no estamos en el no, nunca hemos estado en el no. Es que llevamos meses negociando esta ley, pero lo he dicho antes, es que hay determinadas cuestiones básicas en la lucha contra la violencia machista, básicas en la defensa de los derechos y libertades de las mujeres, que no podemos renunciar, porque entonces no podría salir adelante una ley que no tiene las garantías necesarias de los derechos y libertades de las mujeres y la lucha contra la violencia machista. Si esta ley queremos que salga adelante, el Partido Popular va a tener que pactar, va a tener que negociar y va a tener que hacer una ley no pensando en lo que a ellos les viene bien, me blanqueo pero no mucho, no sea que si me blanqueo de más, el electorado más ultra de Vox no me vote.
Porque si lo hacemos con esa intención, que es con la que le están haciendo, con nosotros que no cuenten. Tal cual está el proyecto sería un no. Tal cual está hoy. Es que de momento no hay nada, porque mañana vamos a la comisión y no sabemos qué van a votar a nuestras enmiendas. De momento la ponencia nos han dicho que no, algunas, y otras estamos esperando unas enmiendas transaccionales para ver si podemos llegar a un acuerdo. Pero le digo, una ley que le sirva al Partido Popular para blanquearse un poquito, pero sin pensar en las verdaderas víctimas de la violencia machista, ya le digo que va a ser un no. Pues hagan el esfuerzo, PP y PSOE, ¿eh? Y no miren tanto a los intereses electorales ni a marzo, porque es una ley de verdad muy necesaria. Patricia Gómez, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias a ti, encantada, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, es miércoles y Soraya Lázaro nos espera con las noticias más curiosas de la semana. Yo me voy a quedar con una. ¿Sabían ustedes que hasta los 32 años podemos ser todavía adolescentes? Pues vean. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Hoy me pillas un poco de deportista, como la Barbie surfera, la Barbie se balzó. Pues yo hoy, Soraya deportista. Atentos porque me cambia la vida con la primera noticia. La adolescencia dura hasta los 32 años según un nuevo estudio. Participaron 4.000 personas de hasta los 90 años. E investigadores de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, demostraron que el cerebro permanece en la fase de adolescente hasta los principios de los 30, cuando alcanzamos nuestro máximo potencial. Así que han establecido que las edades funcionen así. Infancia, hasta los 9 años. Adolescencia, de los 9 a los 32 años. Edad adulta, de los 32 a los 66 años. ¡Ay, madre mía, que tengo 31 años y estoy en la adolescencia! ¿Cómo es de fuerte? Me quedan 8 meses de adolescente. Maravilloso. Yo ya decía que me notaba muy juvenil. Algo yo ya me olía. ¡Continuamos! En Tailandia, un ferry pierde todas las maletas de los turistas y las maletas ahí flotan en el mar. Turistas yendo hacia la isla de Koh Samui ven cómo caen todas sus maletas sin poder hacer nada al mar. ¿Pero en qué momento se caen todas las maletas de un ferry? Todos desde el barco ahí viendo cómo flotan. A mí normalmente me da igual, pero he llevado maletas con un interior que si se cae al agua yo me tiro a por ella. Además flotan, así que yo remo ahí con los piececitos hacia el barco y ya está, no lo veo tan mal. Lo malo es los tiburoncillos que habrá por allí, eso sí, pero vamos, que en peores plazas hemos toreado. Yo no sé en qué momento pasa eso, de verdad te lo digo, me parece surrealista. Y por último, un hombre se pone a repartir carteles para invitar a la gente a una cosa flipante. Una quedada para fumarse un cigarrillo y se arma la de Dios. Iba por los parques repartiendo folletos y pidiendo a los chavales que fueran un día a tal hora a esa quedada. Los chavales recogían los folletos quedándose a cuadros, claro. Pero se reunieron unos cuantos y al final fueron 2.000 personas. El señor con un megáfono y todo. Algunos iban a mirar y otros allí a estar con el señor. Pero como si fuera una estrella de Hollywood, el hombre. ¿En qué momento un señor de la nada monta un pollo como el que ha montado? Míralo, como un señor con su trajecito y todo. Impresionante. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Bueno, pues hacer ese llamamiento para fumar, sinceramente, no me parece muy positivo. Y de noticias positivas nos vamos a otras no tanto, porque Chema Nieto dice que muchos castellanos y leoneses tienen o tenemos cara de estreñidos. Espero que no lo diga por lo que estamos aquí en esta mesa, vean. Se observa mejor la vida con una luz encendida. Según el Anuario de la Alimentación, en Castilla y León comemos de forma más saludable que la media española, porque gastamos menos dinero que la media española en vino, cerveza, zumos, patatas, refrescos y platos preparados. Y gastamos más dinero que la media española en leche, carne, pescado, pan, aceite y fruta fresca. Está claro que sabemos comer. Nos falta gastar más en hortalizas frescas. Gastamos menos que la media en hortalizas frescas. Y claro, por eso vas por la calle en Castilla y León y te encuentras tanta gente con gesto de estreñimiento. Parece un comentario repolludo, pero comed verdura fresca. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Luismi, tú y yo que somos de pueblo, estas cosas no nos pasan, ¿no? En Horcajo de las Torres... Dímelo a mí que soy el de Kiko, el de la huerta. Mira. Estas dos de Capi no tenéis ni idea de lo que es comer buenas hortalizas, ¿eh? No me mires así, Franca. Ni vosotros pescado. Ni nosotros pescado. Bueno, el mejor pescado dicen que se vende en Madrid, ¿eh? No en tu tierra natal. Pues yo no sé decir. No sabes. Si Bueno, eso es cierto. nos tenemos que marchar, que ya es muy tarde. Luismi, Franca, Laura, gracias como siempre. Gracias. Mañana les vuelvo a ver a las 11 menos 25 más o menos de la noche. Descansen y disfruten. Adiós.